Buenos días a todos quienes nos acompañan esta toluqueña mañana, diría yo, un poco de frío, este día en la capital del estado. Veo un grupo de estudiantes, creo yo, universitarios, y eso me da mucho gusto, además de funcionarios electorales, servidores electorales que nos acompañan. Y me parece una mañana espléndida para comentar un libro extraordinario. Yo creo que es el adjetivo más justo que este libro merece y que a mí me parece que refleja en mucho la trayectoria y madurez que ha alcanzado José Fernández Santillán en el logro de su obra escrita. Lo digo porque me ha tocado observar, primero como estudiante, como alumno de él, su desempeño como profesor muy joven, trayéndonos al conocimiento de filósofos políticos a México, como el caso de Norberto Bobbio y algunos otros, traductor de obras importantes de estos grandes filósofos italianos, como El futuro de la democracia y teoría de las formas de gobierno, de Norberto Bobbio. Y bueno, Pepe hizo el doctorado, como nosotros le decimos a José Fernández Santillán, quienes le estimamos, doctorado en Historia de las Ideas Políticas en la Universidad de Turín, en Italia, en el centro, llamaría yo en el corazón del desarrollo de la filosofía política italiana en algún tiempo. Ahí estudió José Fernández Santillán, doctor en Ciencia Política por la UNAM, miembro del SNI con nivel 3, profesor del TEC de Monterrey ahora, donde se presentó el libro que también leyó Gustavo López Montiel, el doctor López Montiel, a quien le reconocemos su capacidad de organizar este evento y la invitación que nos hace, doctor Montiel, muchas gracias. Y digo yo que es me parece a mí un resumen del pensamiento político de Pepe Fernández, reflejado en la selección de autores que quienes lean esta obra, que yo recomiendo ampliamente, van a poder encontrar temas muy actuales, referentes a temas actuales abordados desde la óptica de José Fernández Santillán y del pensamiento de los clásicos, de pensadores clásicos de la filosofía política, traídos al presente. Y como nos dice el doctor Fernández Santillán en una parte de su libro, que invita a quienes lo lean a que descubran la actualidad que tienen los pensadores clásicos. Él nos habla del pensamiento clásico, moderno y contemporáneo en este libro, que tiene más de 400 páginas. Hice una compilación de cuántos libros cita en su bibliografía José Fernández en esta ocasión. Son más de 110 libros los que él cita, y al menos 14 autores muy importantes de pensamiento político clásico y moderno, y al menos contaba yo otros 14 que se tratan sistemática y cronológicamente en pensamiento político contemporáneo. Es una obra extraordinaria porque nos ayuda a entender en dónde estamos parados en este momento en cuanto a condiciones políticas, condiciones sociales, condiciones económicas en el mundo, en la época de la incertidumbre, como se le ha dado en llamar a esta época de no conocer con precisión qué ocurre, no tener capacidad de abordar con el pensamiento político clásico todos los temas, sino la necesidad de recurrir a un cúmulo de pensadores políticos que cada uno desde su óptica ayudan a entender lo que ocurre en estos tiempos en el mundo. A partir de 3 hechos que José Fernández considera muy relevantes y peligrosos al mismo tiempo, por la inestabilidad que han causado al mundo, que son la caída del comunismo en 1989, cifrada en el Muro de Berlín, el ataque, como él le denomina, a Nueva York y Washington en 2001, a las Torres Gemelas, y el tercer acontecimiento relevante, la caída de la Bolsa de Valores en 2008. A partir de estos acontecimientos, el mundo se encuentra en una situación de incertidumbre muy grande. José Fernández nos dice que hay que leer autores clásicos y también autores contemporáneos para que podamos entender mejor qué pasa, como decía yo, en el terreno económico, político, social, cultural al menos. Me llamó la atención cómo él nos ilustra a través de Barber, una obra del 1999,
una de las principales dilemas políticos entre el Islam, la postura política del Islam en el mundo, y la de los norteamericanos a través de lo que Barber le denomina el Macworld, el McDonald's generalizado en el mundo, y presentados como un dilema entre el yihad, la guerra árabe santa, que se expresa en muchas partes del mundo, con un fundamentalismo religioso importante, peligroso, donde la cultura expresada como religión absorbe a la economía y a la política, mientras que el mundo de McDonald's, el mundo norteamericano y su planteamiento, en ese mundo la economía absorbe a la cultura y a la política. En uno, pues, en el del yihad, en el islamismo, la cultura absorbe a la economía y la política, toma todo, y en la óptica norteamericana la economía absorbe a la cultura y a la política. No menosprecia Fernández Santillán lo que pasa con las organizaciones terroristas. Nos aclara que cuando menos en 60 naciones en el mundo hay organizaciones terroristas que plantean posturas muy radicales y peligrosas para la estabilidad internacional. Hace una crítica a los resultados de la economía neoliberal en el mundo, hace una síntesis señalando que los resultados son masas hundidas en la miseria, jóvenes con inestabilidad laboral, delincuencia en ascenso, degradación moral, instituciones públicas mal conducidas. Si esto nos suena familiar, no se refiere solo a México, pero es una postura generalizada de lo que ha pasado con los resultados del modelo económico que seguimos hasta el momento. Lo esperanzador, me parece a mí, de su obra es que con Ackerman nos señala Fernández Santillán que no hay inexorable distancia entre libertad e igualdad, estos dos grandes valores de la filosofía que parecerían estar en contradicción. Él nos dice que no, que son conciliables, y nos sugiere una lectura de un libro que se llama The Stakeholder Society, en donde hay un planteamiento del ciudadano como stakeholder, que quiere decir que tiene poder y dignidad en materia económica. A partir de esto, nos hace un repaso que yo recomiendo, una lectura de varias ocasiones, una lectura abundante, como son los libros de historia de las ideas políticas. Este es un libro contemporáneo de historia de las ideas políticas, muy interesante porque nos habla de autores, empezando por Tomás de Aquino, hablándonos de pensamiento político clásico, con sus ideas sobre el bien común, muy olvidadas, por cierto, en estos tiempos, en donde Tomás de Aquino nos recuerda que la producción de la unidad del grupo debe hacerse en vista de la persecución de un fin único, denominado bien común. Y a lo largo de esta primera parte de su obra, nos trae a conocimiento y nos recuerda de lo importante de leer la obra de Stephanus Junius Brutus, que se llama Vindicia contra tiranos, defensa de la libertad contra los tiranos, donde se hace una discusión inclusive entre el liberalismo y la regulación del Estado, a partir de estas épocas, empezando con Santo Tomás, decía yo, Santo Tomás, sí, en 1200, nos trae a recordar la obra de Tomás Moro, la famosa Utopía de Tomás Moro, en donde la utopía es una república, única nación, nos dice que realmente puede llamarse de esa manera, única sociedad que pone por delante el interés general. Quizás por eso la denominación de utopía, que nos recuerda Fernández Santillán, se denominaba Abraxa en su denominación original. Nos trae conocimiento a Tommaso Campanella, italiano, que nos habla de su obra Taprobana. Se refiere a una forma de gobierno que se considera óptima, una comunidad ideal que se denomina Ciudad del Sol. A Francis Bacon, con una obra que se denomina La Nueva Atlántida, en donde también se recuerdan a la célula básica de la sociedad, que es la familia, y nos pone en conocimiento también de que existe la posibilidad de tener una sociedad ideal, es decir, una sociedad científica que visualice una serie de descubrimientos fantásticos para mejorar la vida del hombre.
Lo que pretende Bacon es que haya una complementación de la labor científica y la tecnológica con el trabajo que lleva a cabo la sociedad. Parece que es un planteamiento contemporáneo reciente la necesidad de vincular a la ciencia con la sociedad, como ahora se exige y se demanda en la educación, en el trabajo. Pero no, hay referentes de pensadores políticos clásicos que trataban este tema ya de antiguo. Podemos encontrar en la obra de José Fernández Santillán las críticas que hacía a estos pensadores idealistas que acabo de leer, Baruch Spinoza. Para este autor la política es un hecho descaradamente humano, no un fenómeno que tenga que ver con las buenas intenciones. Y bueno, de esta forma nos presenta cómo las contribuciones de autores clásicos, Adam Smith, por ejemplo, con su famoso libro La riqueza de las naciones, en donde José Fernández nos recuerda que no puede ser considerado un pensador únicamente liberal, ahora se apoya la economía neoliberal en el pensamiento de Adam Smith, pero él nos hace una puntualización acerca de cómo este pensador escocés poderoso hacía una consideración de la intervención del Estado en la economía como valioso, no únicamente las ideas del mercado o la mano invisible como generalmente se le identifica a Adam Smith y a su libro La riqueza de las naciones. Vamos a encontrar referentes a Saint-Simon, a Herbert Spencer, el naturalista británico, los llamados organicistas que nos explican a la política y al Estado a través de explicaciones desde la biología, por ejemplo. Para mí, nuevas denominaciones de corrientes políticas como el singenismo, uno de los conceptos característicos del pensamiento de Ludwig Gumplowitz, que resalta la fuerza que mantiene unida a la comunidad. Y citándolo a él, cada grupo es un grupo aparte. Mediante esa fuerza, cada grupo es considerado como una unidad. El singenismo también puede considerarse como un sentimiento mediante el cual se estrechan los vínculos de pertenencia. Me parece a mí que es uno de los autores que empiezan a explicar las semillas de lo que actualmente es el tribalismo. Esta explicación que nos hace el autor señalando que ante la incertidumbre actual, los países parecen refugiarse en sus raíces más profundas, ir a el trabajo comunitario, al trabajo de base, elemental, sencillo, ante la enorme incertidumbre que provoca la globalización, cosa que puede ser positiva y peligrosa al mismo tiempo. Es una explicación muy interesante de los fenómenos actuales que ahora se denominan tribales. No deja de citarnos a Gaetano Mosca, aquel autor creador del concepto de clase política que tanto manejamos ahora, la polémica que se establece con Pareto para quién tiene la paternidad del término de clase política. Fernández Santillán cree que es Mosca el que finalmente debe atribuírsele el término, pero se hace un debate interesante en el libro acerca de este término, muy usado ahora, en estos tiempos, el término de clase política. En Pensamiento Político Contemporáneo, en la segunda parte del libro, se hace una descripción a partir de la situación en la cual la Iglesia interviene ya menos en la política y el Estado menos en la economía. Hay un surgimiento más claro de la sociedad civil que le interesa mucho a José Fernández establecer. Tiene un libro especial sobre sociedad civil de 2003, Pepe, si no me equivoco, de 2003. Al final, en su obra, él nos dice que es importante destacar el trabajo que tiene que hacer la sociedad, aparte del Estado, aparte del gobierno, las organizaciones sociales que demanden transparencia, que demanden claridad, que demanden un ejercicio público eficiente y honesto. Creo que esa es una de las lecciones del libro, la importancia de rescatar en estos tiempos la fuerza que puede tener la sociedad civil. Y creo que una expresión de esto, y yo la veo así, puede ser el envío de las iniciativas que ahora tiene tanto la Cámara de Senadores como de Diputados con la ley anticorrupción, la ley de contabilidad gubernamental que ya fue aprobada, entre otras, y la ley de transparencia, porque van a permitir que la ciudadanía, los entes ajenos solamente al gobierno, puedan demandar una mayor claridad en el uso de los recursos públicos, un conocimiento más transparente de esta información. Los gobiernos son muy resistentes a transparentar su trabajo.
me parece a mí que es un tiempo en el que la sociedad civil, como lo dice Fernández Santillán, se puede hacer presente con mucha fuerza. Esa es una lección que deja este libro para mí de historia de las ideas políticas. Van a encontrar ustedes referentes a Habermas en su concepto de esfera pública, para explicar la diferencia entre esfera pública y esfera gubernamental, a la democracia deliberativa, referentes a que no debemos conformarnos con el puro voto como una expresión de la democracia, como suele hacerse en algunos referentes democráticos en el presente. La democracia como expresión de la voluntad del ciudadano expresada nada más en el voto y se acabó. No mayor participación de la ciudadanía en ningún otro acto gubernamental. Hay una reflexión de que hay que ir más allá de la sola expresión del voto, de la sola participación ciudadana vía el voto. Se debe concentrar también en el diálogo, la democracia, citando a los autores como Sheila Benjamin, James Bogman y Jürgen Habermas precisamente. No deja de mencionar la razón pública de John Rawls, el concepto de este teórico de la justicia también, muy leído por los juristas, por cierto, o el libertarismo de Robert Nozick, autor norteamericano, que plasma el término fundamento racional y que destaca que los individuos en el estado de naturaleza pacífico de Locke viven en perfecta libertad para obtener sus acciones y disponer de sus posiciones y personas, respetando los derechos de los demás individuos. El marco teórico de Nozick se inspira en el libre mercado, deja fuera, por tanto, cualquier preocupación de carácter político-social. Finalmente, diría a ustedes que hay autores que pueden ser para nosotros, para muchos autores novedosos, que tienen lecturas muy interesantes a través de esta obra, como Walser, con el principio de igualdad compleja. Es un principio interesante, en el que se dice que hay una pluralidad de bienes que corresponden a criterios diferentes de adjudicación, que es la igualdad compleja. De Brian Berry, al que también cita como un autor que habla de liberalismo, de comunitarismo, podemos encontrar a Michael Sandel, referentes a esta línea de pensamiento de multiculturalismo, que hace no tanto referencia a énfasis étnicos, sino a la relevancia de lo colectivo sobre lo individual. Una cauda de autores como Alardair MacIntyre, que habla del bien y la virtud, el republicanismo, que también he citado en el libro, el pluralismo asociativo, el capital social, término que acuña Judson Hanifan. Y de esta forma, así continuamos con un seguimiento de la obra que me parece a mí muy recomendable en la lectura. Robert Putnam, Mark Moore, en su libro Creando Valor Público, y finalizando con un autor extraordinario, ganador del Premio Nobel de Economía, que me parece que es una lectura obligada, la de Amartya Sen, que concibe a la libertad individual como un compromiso social. Muy interesante línea de pensamiento. Sostiene la complementación entre las garantías civiles y la justicia distributiva. La libertad individual es sustancialmente un producto social, dice Amartya Sen. Creo que el cúmulo de autores que uno puede encontrar en esta obra, denominada Política, Gobierno y Sociedad Civil, hacen muy recomendable su adquisición y la lectura. El autor que tenemos con nosotros esta mañana, José Fernández Santillán, orgullosamente, me permito yo decirlo así, es profesor, ha sido profesor también de la Universidad Autónoma del Estado de México, particularmente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con él hemos trabajador incansable en favor de los estudiantes, en algún tiempo una vinculación con Harvard University y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad, que ojalá se reactivara. Ha sido una vinculación que permitió en algún tiempo vinculación de estudiantes con Harvard University, en la que el maestro Fernández Santillán también es profesor visitante de la Universidad de Harvard. De tal modo que yo le digo a quienes están presentes que aprovechemos la presencia de Pepe Fernández Santillán con nosotros esta mañana, del doctor Fernández Santillán, para hacerle algunas preguntas seguramente que tendrán los estudiantes que hacer y de esta manera se cumpla con el propósito que tiene el Instituto Electoral del Estado de México al hacer este tipo de presentaciones. Conocer la obra
ponerla a disposición de ustedes, sí, pero tener oportunidad de interactuar con quienes tienen esta capacidad extraordinaria de escribir sobre temas de política, como es el caso del doctor Fernández Santillán. Muchas gracias.